¿Te sientes triste y sin motivación para hacer las cosas que solías hacer? Bueno, no sos el único, y en este episodio vamos a hablar de la depresión. Hola, soy Carmen y este canal es Mano, el canal dedicado a todos los sobrevivientes con cáncer y a todas las personas afectadas por él. Este es un espacio donde nos apoyamos los unos a los otros y aprendemos acerca de este proceso llamado sobrevivir. Hola, hoy estamos con Claudia Sierra que nos viene a hablar un poco de la depresión. Hola Claudia, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? ¿bien y vos? También, bastante bien. Bueno, hoy vamos a hablar de depresión, que es un tema muy común en pacientes y en sobrevivientes con cáncer. ¿Y nos puedes explicar qué es la depresión primero? La depresión, yo creo que hay que hacer una gran diferenciación porque muchas personas la equivocan entre estoy triste y de hecho usan la palabra estoy depre o estoy deprimido, pero realmente son cosas diferentes porque el estado, nosotros los seres humanos tenemos diferentes momentos en un día, por ejemplo. Hoy que nos levantamos todos, pudimos habernos levantado, y de hecho nos levantamos diferente a como fue ayer y como va a ser mañana. Así que hay que hacer una diferenciación entre el estado de ánimo, nuestras emociones, que de hecho son normales porque tenemos emoción, si es que se le puede llamar normal, porque las emociones al final o el estado de ánimo de un ser humano es lo más inestable que hay, ¿verdad? Porque es variable, porque cambia. Claro que esas variaciones nos tienen que hacer seguir funcionando, porque si tú o yo estamos tristes, pues vamos a trabajar, seguimos haciendo nuestras actividades, no digamos estamos alegres, las hacemos todavía mucho mejor. Así que hay muchas emociones, está la tristeza, está la ira, está la alegría, ¿sí? Hay muchas. Y parte de lo que es la depresión es poder hacer la diferencia entre tristeza, que todos podemos sentirla como una emoción de momentos o transitoria, y por otro lado está aquel sentimiento de tristeza pero profunda, que se acompaña también de otra sintomatología que hay que hacer esa diferenciación. Realmente la depresión, más que una enfermedad como tal, es un síndrome. Por eso anteriormente se le llamaba síndrome depresivo, ¿sí? Porque ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y de síntomas. Entonces la depresión, para que nos quede claro, es que sí, estoy triste, por supuesto, pero esa tristeza va a durar más tiempo que la normal como emoción. Voy a perder el interés por la vida diaria o por las cosas que anteriormente sí me lo causaban, y se va a acompañar de otra sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Y si hay que tener todos o solo algunos. Muy buena pregunta. En la parte de psiquiatría hay criterios de diagnóstico, como no solo psiquiatría, está en todas las especialidades, pero lo usamos más nosotros para hacer diagnóstico. Y entonces nuestro paciente tiene que cumplir criterios de síntomas y de signos para que podamos enmarcarlo dentro del diagnóstico de depresión. Después de que haces el diagnóstico de depresión, incluso tienes que ver qué tan intensa es la depresión, si es leve, si es moderada, si es severa, grave, con o sin intento de suicidio, ¿sí? Porque la principal complicación de la depresión es justamente el suicidio, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo se hace? El paciente tiene que tener cualquiera de los dos, o un ánimo bajo y decaído, un estado de ánimo bajo decaído, o bien la pérdida de interés en las actividades de la vida diaria. Aunado a eso, hay 9 síntomas más que tienen que estar presentes, 5 de esos 9. Así que tendríamos que tener 6 síntomas que han estado presentes en los últimos 15 días para poder hacer el diagnóstico de depresión. Esto se acompaña en clínica con que yo puedo hacerle al paciente, dependiendo cómo se encuentra en ese momento enfrente de mí, un test de diagnóstico para que él mismo vaya marcando o yo le ayude para poder evaluar qué intensidad, porque no es lo mismo decir si tiene depresión, pero cuánto de intensidad tiene. ¿Es una depresión leve? ¿Es moderada? ¿Tiene síntomas de suicidio o ideas de suicidio? O incluso hay una depresión que se puede acompañar de síntomas psicóticos, donde el paciente ya altera su contacto con la realidad y pueden aparecer alucinaciones. Entonces, sí tenemos que sentarnos en clínica a evaluar esos diagnósticos, esos criterios de diagnóstico que tienen, como decía hace un ratito, estar presentes esos uno de los dos primeros y 5 de los 9. Entonces, juntos 6 de ellos,
y entonces hago el diagnóstico. Durante los últimos 15 días, claro, yo no le voy a decir al paciente, lo tuvo el año pasado por ahí, por marzo, porque no, eso ya no es, ¿verdad? Claro que hay depresiones que se repiten, ¿sí? Que el paciente ha mejorado, salió del cuadro, pero a los 3, 5 años vuelve a caer en una depresión. Eso también puede pasar, que son recaídas del cuadro depresivo. Pero sí tengo que hacer, para hacerlo actualmente, el diagnóstico, esto tiene que estar presente en los últimos 15 días. ¿Vos cómo lo consideras? Pero que aquí en Latinoamérica la gente le tiene miedo a la depresión, ¿verdad? Tiene miedo a ser diagnosticado, la familia tal vez trata de persuadir de que uno no tiene depresión, o tratan de ignorarlo, ¿verdad? Y en realidad no es malo, no es malo estar deprimido, o sea, todos podemos estarlo y más bien hay que tratarlo con tiempo. Sí, yo cuando doy charlas a pacientes o charlas a los mismos colegas de otras especialidades, y me pasa en la clínica cuando lo veo con mis pacientes, es que si van acompañados, siempre entra un familiar diciendo, ¿verdad, doctora? Yo le digo que ponga de su parte, que esto ya va a pasar, que se levante, que se bañe, que abra las cortinas de su habitación, que le entre el sol, que camine. Sí, momento, todo eso lo va a hacer, no lo hace porque no tiene la motivación para hacerlo, pero es muy difícil que la familia pueda entenderlo. El que no lo está viviendo le va a costar mucho entenderlo. Realmente tú mencionaste algo bien importante, que al día de hoy esto todavía es un tabú, a pesar de lo que estamos viviendo, o sea, la época, los avances, realmente sigue siendo un tabú. Ir al psiquiatra, aceptar que tú tienes una condición como esta, que necesitas un tratamiento. ¿Y por qué un tabú? Porque si tú empiezas a sentir todo esto, que acabo de mencionar hace un momento, es como, ay, esto es sinónimo que si vas al psiquiatra porque tu cabeza ya no está bien, ¿sí? De hecho, utilizan incluso palabras como estás loco. Y yo siempre explico a mis pacientes y a los familiares, a ver, ¿qué es loco? ¿Dónde está en el diccionario? ¿Qué hay? ¿Qué quiere decir la palabra locura o loco? ¿Sí? Que se le ha dado también tantas connotaciones al decir loco, que ya la gente, por supuesto, cuando escucha algo que tiene que ver con tu cerebro, con la mente, dicen no, porque no estoy loco. Sigue siendo entonces un tabú, ¿sí? Para muchas personas. Yo lo veo en clínica, lo veo con los familiares y muchísimas veces también con el paciente. Solo para terminar este punto, contarte que sí, muchas veces el comentario que les hacen a mis pacientes es la palmadita en la espalda y decirle a sus familiares, todo va a estar bien, está en tu mente, pon de tu parte. Cuando yo escucho estas palabras, yo siempre resumo así. A ver, ¿dónde más quiere usted que esté? ¿Sí? Si es depresión, no puede estar en el hígado, ni en el pulmón, ni en el riñón. ¿Sí? Si es depresión, tiene que estar en un órgano que se llama cerebro, porque mente, pues no existe. ¿Sí? El término mente ha sido un término que por costumbre se ha utilizado para decir todas las capacidades que tenemos como las afectivas, el amor, el odio, la ira, ¿sí? La alegría, como que el pensamiento, la creatividad, el arte, como que decimos, todo está en la mente, pero no hay mente. Hay un órgano que se llama cerebro. Y ese cerebro hoy en día muy bien estudiado para que podamos entender lo que son las enfermedades de cierta forma cerebrales, que ese sería el mejor nombre a decir. Y hoy en día sabemos qué es lo que está pasando en el cerebro y por qué nos deprimimos, por qué nos ponemos ansiosos. Hoy podemos entender mucho la patología de este tipo, ¿verdad? La enfermedad que tiene que ver de este tipo. Y por eso viene el tratamiento, para poder mejorar las conexiones a nivel del cerebro. ¿Has visto alguna información sobre prevalencia en sobrevivientes con cáncer? Depresión puede ser debido a muchas causas. Puede ser una depresión incluso por un evento que sucedió en este momento, una depresión por una noticia, una depresión por una enfermedad médica de base, depresión por un diagnóstico que te están haciendo, depresión por el uso de medicamentos, depresión por el uso de drogas. Incluso a veces la misma medicina que le damos a alguien para curarlo de algo, lo puede deprimir. Y esto es bien común encontrar, por ejemplo, en los casos de pacientes con cáncer que están bajo tratamiento de esteroides, que muchas veces les dejan el tratamiento se les deja el tratamiento con esteroides y los mismos esteroides te pueden deprimir. Entonces, o hay medicamentos que te pueden dar ansiedad. Entonces, muchas veces la misma medicación, la quimioterapia,
la radioterapia, los efectos secundarios que el paciente tiene después de salir de un tratamiento y que no le, obviamente, no son nada bonitos y que estás vomitando y que te pones mal y que ya no quieres saber más de eso. Sabes que lo necesitas, ya no quieres, pero muchas veces los medicamentos que nos sirven para tratar algo nos dan efectos secundarios para otra cosa. Y dentro de estos cabe mencionar la misma depresión, ¿verdad? Estamos tratando al paciente con un cáncer, por ejemplo, pero le damos este tratamiento y el paciente se puede deprimir también por esto. Pero en tu pregunta, lastimosamente, no hay esta estadística que podamos decirla, que me encantaría que estuviera, que se estudiara en nuestros países básicamente, que no la tenemos, ¿verdad? Que vemos incluso pasar esta parte de las pacientes sobrevivientes así como, ah, qué bien, pero de eso no pasa, ¿verdad? Y sería muy asertivo hacerlo, nos serviría muchísimo realmente. Y una pregunta, porque también, bueno, en otro video hablamos de la ansiedad, que también está muy relacionada a la depresión. ¿Y por qué es eso? Van tan de la mano porque las neuronas que tienen que ver con la liberación de una sustancia que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, está tan cercana también a las neuronas que llevan otro neurotransmisor que tiene que ver con la motivación, el estado de ánimo también. Y aquí es donde justamente hay que hablar de que nuestro cerebro tiene químicos cerebrales que se llaman neurotransmisores, tiene muchos químicos. Y para lo que estamos hablando, para el caso de la depresión, el neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad, si así lo quisiéramos ver, ¿sí? O que tiene que ver con el estado de ánimo, con el enojo, con la ira, se llama serotonina. Y el neurotransmisor que tiene que ver con me voy a motivar, me voy a tirar de aquí, no, mejor no me tiro porque me puedo golpear, me aviento a hacer aquello, me motivo a levantarme temprano, voy a salir a correr a las 4 de la mañana. Ese neurotransmisor se llama noradrenalina. Entonces, en el cerebro, las vías cerebrales de neuronas que llevan serotonina están muy cercanas a las que llevan noradrenalina, igual a las que llevan otra serie de neurotransmisores. Todo está muy cerca. Así que cuando enferma la vía de serotonina, como las carreteras, ¿no? Que te llevan al punto A, al punto B, pero en un momento van todas juntas y en algún momentito se pueden separar para allá, pero todas van juntas en la carretera, ¿sí? Ahí van, y van. Y es lo mismo en el cerebro, porque yo te hablé solo de 2 neurotransmisores, cuando conocemos alrededor de más de 200 de ellos. Entonces, aquí me puedes incluso hasta preguntar por qué las mujeres hasta nos deprimimos un poquito más y nuestro estado de ánimo, porque también a nivel hormonal, que tiene que ver también con la liberación de estrógenos, de hormonas sexuales femeninas, ¿verdad? Sobre todo las que tienen liberación en nuestro cerebro, porque hay otras que son directamente en ovarios, pero estas que tienen que ver más aquí arribita, también están involucradas a la par de la serotonina y por eso nosotras las mujeres tenemos periodos donde aparecen cuadros de depresión. ¿Y dónde está todo? En el cerebro. Así que, ¿por qué confluyen mucho hasta en un 90 y otras literaturas te dicen hasta un 95% de depresión y ansiedad? Por las vías de neurotransmisión que están tan juntas en el cerebro y que, de hecho, si tú me preguntas, ¿y cómo se trata una y la otra? Casi que igual. Si yo tengo una persona con ansiedad, le doy un antidepresivo que tenga acción sobre neurotransmisor noradrenérgico. Y si tengo una persona con depresión, le doy un antidepresivo también. Yo oigo los síntomas que vos me decís y uno es que en el tratamiento uno los tiene, pero entonces debe ser difícil cómo pensar por qué los tengo, porque estoy en el tratamiento, porque en serio ocupo ayuda, porque estoy deprimida, porque te doy un ejemplo, digamos, le he preguntado a un montón de sobrevivientes que si ellos pensaban de que se iban a morir, ¿verdad? Y he conocido 3, incluyéndome a mí, que hicimos testamento. Wow, sí, eso es cierto, eso es cierto. Te confundes en un momento. ¿Lo está deprimiendo el tratamiento? De hecho, lo está deprimiendo los efectos secundarios del tratamiento, porque son fuertes. O lo está deprimiendo el pensamiento que tiene con respecto al tratamiento. Y muchas veces el paciente ya concibe el hecho de ver la muerte tan de cerca, que como tú acabas bien de decir, yo hasta hice mi testamento. ¿Cuántas personas sí les ha pasado esto?
¿sí? Porque, ¿qué pasó por toda esa cabecita? Y te generó ansiedad y posiblemente verse tan cerca de una reacción que pudo haber pasado, te pudo haber desencadenado también depresión, ¿verdad? No te pierdas la próxima semana la segunda parte donde vamos a hablar sobre tips para lidiar con la depresión. ¿Te gustó este video? Bueno, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con otras personas que crees que pueda ser de ayuda. Gracias, nos vemos.